de la neuroanatomía que nos hacen, digamos, exponer o lesionar alguno de estos nervios. Y en el caso de la laparoscopía, que el paciente sepa que puede tener algún tipo de lesión intestinal o vesical, y que sepa también de la recidiva. Esto es un poco, bueno, lo que nosotros pretendemos al hacer cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica de la hernia tiene una curva de aprendizaje un poquito prolongada. Yo diría que es menos de 100 casos. Hoy nuestros residentes de segundo, de tercer año empiezan con la cámara, después empiezan a hacer algunas maniobras y ya terminan la residencia con por lo menos 60, 70 procedimientos de hernias laparoscópicas cada uno. Hay que tener un conocimiento profundo de la pared abdominal, vista desde otra perspectiva, vista desde el punto de vista de la anatomía de la región posterior, de la región inguinal, que al principio no es tan sencilla, pero que finalmente uno se acostumbra rápidamente. Hoy, con la utilización de pelvic trainers, simulación, en fin, toda esta curva de aprendizaje puede eventualmente reducirse. Bueno, seguimos con las generalidades. ¿Cuáles son los objetivos de cuando uno hace una plástica ideal de cualquier tipo de la patología de la pared? Que tenga un bajo índice de recidiva, que la recomposición anatómica sea sin tensión, intentar que haya un escaso número de complicaciones operatorias, un bajo índice de complicaciones de partes blandas, rápida recuperación y una relación costo-beneficio favorable. 2 años atrás, un cirujano colombiano, Jorge Dáez, explicó y publicó en una revista americana importante lo que todos conocemos como critical view o visión crítica del área miopectínea de Frouillot, que eso lo habíamos aprendido muy bien en anatomía, pero que era indispensable, ¿no se escucha bien? Que era indispensable para reconocer toda la anatomía de la región y, digamos, saber cuáles son los tips que debemos conocer en cuál es cada paso que debemos hacer para el aprendizaje y para realizar hernias laparoscópicas adecuadamente. Entonces, empezando con la técnica, uno de ellos es el posicionamiento del paciente y del equipo. Nosotros utilizamos una posición supina con un Trendelenburg de 35-40 grados. Generalmente ingresamos a la cavidad abdominal mediante un acceso abierto utilizando trocar de Jason. Los brazos tienen que estar cerrados, el paciente debe estar correctamente sujeto a la camilla. Damos un antibiótico profilácticamente y utilizamos sondas vesicales únicamente en aquellas hernias inguinoescrotales cuando hacemos relaparoscopías de pacientes que han sido previamente operados de hernia por laparoscopía, que ya vamos a hacer algún comentario al respecto, y en aquellos pacientes que, bueno, los que tenemos un poquito más de experiencia, podemos abordar pacientes con cirugía prostática previa, ya sea convencional, laparoscópica o robótica. Entonces, la colocación de los trócares, en general comenzamos con un trócar de Jason, como les decía, a nivel umbilical de 10 milímetros y 2 trócares laterales que bajan por la línea medio clavicular del abdomen, también a la altura de la región umbilical. Hay otras técnicas, incluso cuando yo fui residente aprendí a colocar los trócares de otra manera, pero esta es la que estoy usando en la actualidad. Lo siguiente es el reconocimiento anatómico, y acá, como pueden ver, era botoncito, bueno, como está al revés, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, entonces lo que observamos acá es toda una región inguinal. Con un poquito de imaginación les digo que esto es la vejiga, este es el ligamento umbilical. ¿Qué lado les parece? ¿Derecho o izquierdo? La región inguinal derecha. Vemos los vasos epigástricos, el conducto deferente, el resto del paquete genital, ¿no es cierto? La rienda genital, y dividimos
a esta región imaginariamente con una línea que marca la cintilla iliopectínea. Esta cintilla de iliopectínea nos hace dividir la región en 5 triángulos. El triángulo de Hesselbach, la fosa indirecta, la fosa femoral, el triángulo del dolor y el triángulo de Doom, que es donde se encuentra el paquete vascular ilíaco, ¿no es cierto?, femoral. Lo mismo, esta es una imaginación espacial de lo que pasa dentro del abdomen. Nuevamente, los vasos epigástricos, la cintilla iliopubiana, el pubérculo, el pubis, el ligamento de Cooper, este es el espacio femoral, el conducto deferente, los vasos genitales, triángulo de Doom, el triángulo vascular, el triángulo del dolor, fosa indirecta con el orificio inguinal profundo, espacio femoral y la fosa directa. Y esto es la base anatómica, ¿no es cierto?, cuando le agregamos los músculos, el músculo recto del abdomen, el músculo transverso, el músculo psoas, y ahí tenemos una visión de la anatomía de la pared posterior. Es importante conocer también, como les decía, la neuroanatomía de la región, como en todas las regiones del organismo, es muy variante, y en la región inguinal también pasa lo mismo. Entonces, es importante conocer dónde están los nervios para evitar lesionarlos. ¿Cómo se pueden lesionar los nervios? Bueno, todos sabemos que hay lugares en la laparoscopía donde no debemos colocar agrafes, donde no debemos tratar de lesionar lo menos posible, pero en general esas lesiones ya no ocurren más. En general las lesiones nerviosas que ocurren ahora es porque excesiva desvascularización a veces, o cuando se intentan cerrar los orificios inguinales, por ejemplo el orificio indirecto, y ahí queda atrapada algún haz nerviosa. Lo mismo con los elementos vasculares, acá hay una bastante buena disección, y les juro que esta disección la hace un residente, donde vemos el ligamento de Cooper, la corona mortis, los vasos ilíacos, el conducto deferente, el resto del pedículo vascular, el área esta que decimos que es el área sensitiva, y fíjense en acá cómo está delimitada la corona mortis, que es otro sitio potencial de sangrado. Acá se puede observar muy bien un defecto directo, un pequeño defecto directo, que es muy bien reparado. El triángulo del dolor, los nervios los podemos ver, ahí tenemos una rama del femorocutáneo, la rama femoral del nervio genitofemoral y las ramas genitales del nervio genitofemoral. Cuando las hernias se colocan por dentro de los vasos epigástricos, estas son hernias directas, que se puede, esta es su visión laparoscópica, esta es una clásica hernia indirecta con algo de deslizamiento del colon sigmoides. Estas son hernias mixtas. Nuevamente una disección del Cooper. Esta es la disección que pretendemos hacer, es decir, crear un flap peritoneal, sobre todo del borde inferior del peritoneo, que permita ver muy bien la anatomía. Y esto es un comienzo de la cirugía, entonces desde el ligamento umbilical, en general abrimos el peritoneo hacia la espina ilíaca anterosuperior, siempre hacemos esta disección, se puede hacer con electrocauterio, se puede hacer, hay algunos cirujanos que también usan las tijeras. Nosotros en nuestro hospital tenemos que ahorrar, así que para que no se desafinen las tijeras, usamos electrobisturí. Y empezamos por la fosa directa. Ahí esta es una hernia pequeña, pero se pudo ver muy bien cómo se iba disecando todo el espacio de Retzius, y ahí aparecía el Cooper. Ahora estamos en el Bogros. Esta es una mujer. En general las hernias son más sencillas porque el único elemento que tenemos es el ligamento redondo, que en este momento lo estamos seccionando para completar toda la paretalización peritoneal. Y así hacemos un abordaje de todo el espacio preperitoneal.
En general, esta parietalización la hacemos hasta ver, en esta zona, deberíamos ver, acá no se alcanza a ver, pero deberíamos ver el músculo psoas, y cuando llegamos a ver el psoas, creemos que ya hicimos un buen espacio para colocar una gran malla. Bueno, en general utilizamos mallas de 13 por 15 centímetros, es decir, mallas grandes, y esa es la gran diferencia de lo que hacíamos hace años atrás. Años atrás teníamos disecciones mucho más pequeñas, en general esas disecciones pequeñas no nos permitían colocar mallas tan grandes, y en nuestro aprendizaje de la cirugía laparoscópica, sobre todo en lo que tiene que ver con las recidivas, nos han obligado a colocar mallas. ¿Qué hacemos cuando colocamos una malla? Bueno, ¿cómo la fijamos? Hay toda una serie de métodos de fijación que van desde métodos invasivos, no invasivos, hasta incluso en algunas hernias hay ciertas recomendaciones para dejar de utilizar medios de fijación en la actualidad. En general, nosotros en nuestro hospital utilizamos métodos de fijación mecánicos. En general usamos agrafes, hay unos agrafes reabsorbibles, que pueden venir en forma espiralada o en forma de pequeñas anclas que nos permiten fijar la malla por lo menos al ligamento de Cooper. En general utilizamos entre 5 a 6 agrafes por lado. Hemos utilizado métodos no invasivos como algunas colas biológicas, por ejemplo, pero bueno, la verdad que preferimos, por el tipo de pacientes que tenemos, preferimos utilizar métodos de fijación. Y como les decía, también hay ciertas recomendaciones, sobre todo de la Sociedad Europea de Hernias, a que las hernias tipo 1 que de la nueva clasificación europea, o tipo 2, pequeñas hernias inguinales, y sobre todo indirectas, o en la mujer, o alguna hernia femoral, podría dejar de utilizarse la cirugía laparoscópica sin fijación. ¿Cuáles son los pros de la fijación? Que bueno, que mantiene la malla en posición hasta el comienzo del crecimiento tisular, que en general es de 2 semanas, que previene el desplazamiento de la malla, que es sencillo de aplicar. Y habría, para los táqueres, ustedes saben que hay fijadores absorbibles y hay fijadores que no son absorbibles, pero los que han promocionado la utilización de fijadores absorbibles, dicen que tiene el beneficio teórico de que al reabsorberse tendrían menos dolor los pacientes en el posoperatorio. Y por supuesto, las contras son el atrapamiento nervioso, la lesión de vasos sanguíneos, y cuando se usan táqueres incluso para cerrar el peritoneo, y que los usábamos al principio cuando no teníamos otra manera de fijar, hemos encontrado táqueres en todos lados, migrados, y bueno, y el costo de este material es algo a considerar en este tipo de cirugía. Hemos estado durante mucho tiempo también con poco dinero, así que hacíamos suturas laparoscópicas también para fijar la malla. Esto nos llevaba obviamente más tiempo, sobre todo porque la posición de la cirugía laparoscópica de las hernias para hacer suturas intracorpóreas es un poquito incómoda, pero bueno, uno puede también, es un recurso a tener en cuenta cuando uno no cuenta con fijadores y tiene la necesidad de fijar una malla por vía laparoscópica. Se pueden hacer puntos al Cooper, se pueden hacer puntos laterales y la malla queda muy bien difícil, muy bien colocada. Obviamente es una técnica un poquito más difícil, necesita un poquito más de curva de aprendizaje y lógicamente aumenta el tiempo operatorio. Todos estos pacientes que les estoy mostrando, nosotros tenemos una unidad de cirugía ambulatoria. En general el paciente permanece en el hospital internado durante un periodo de 5 o 6 horas en el posoperatorio, desde el momento que se opera. No tenemos posibilidad de brindarles habitaciones a estos pacientes para que se queden en el hospital, así que están en un servicio nosotros lo llamamos cirugía ambulatoria mayor. Otra manera de fijar las mallas es utilizando colas biológicas. También en nuestro país
tenemos una sola, que son las colas derivadas del cianocrilato, y que las hemos utilizado también en algunas circunstancias, para fijar las mallas. El problema con las colas es que bueno, uno tiene que asegurarse, tiene que esperar un pequeño tiempo, que es el tiempo de sellado. Las colas producen, sobre todo que en Argentina no se ha comercializado un buen método de fijación intraabdominal, entonces eso nos lastima un poco también todas las pinzas, y es muy difícil para esterilizarlas posteriormente y lavarlas, sobre todo para si usamos material reusable en cirugía laparoscópica. Hay nuevas mallas también que se llaman mallas autoadherentes, que hemos tenido una muy escasa experiencia, porque son mallas muy costosas, y en nuestro país estas mallas equivalen quizás al costo de lo que nos sale la fijación y una malla convencional o más. Entonces no hemos tenido mucha experiencia, y sé que en Argentina no hay mucha experiencia. Tampoco hay muchos trabajos a seguimiento a largo plazo para ver si estas mallas cumplen con su rol adecuadamente. Y bueno, y como les comentaba, hay algunos tipos de hernia que, si bien no es un método estándar en nuestra unidad, pueden dejarse sin fijar. Hay muchos trabajos publicados, recomendaciones de la Sociedad Europea, que hablan en determinado tipo de mallas, sobre todo cuando uno opera por vía extraperitoneal, es decir, con técnica TEP, sin abrir el peritoneo. El espacio que crea genera una estabilidad en la malla, que genera una estabilidad que sería favorable a no fijarla. Obviamente esto disminuiría los costos, reduciría el tiempo operatorio, bueno, tendría ese beneficio de no aumentar las recidivas, menor dolor, y justamente lo que se ha visto, esto que puse como terminar la cirugía, sobre todo cuando uno hace TAP y no la fija, aspirando el preperitoneo. Entonces hace que el peritoneo se pegue a la malla, y eso le daría una estabilidad posoperatoria, y uno va desinsuflando al paciente con el con la aspiración del preperitoneo previamente. Esto es lo que les comentaba en el último update de las guidelines de cirugía laparoscópica de las hernias de la Sociedad Europea, las recomendaciones que hay para algunos tipos de hernias de no fijarlas por vía laparoscópica. En cuanto al cierre peritoneal, obviamente es algo indispensable que siempre hay que hacer. Hay que evitar el contacto visceral con la malla, o sea que el cierre peritoneal se hace para proteger al paciente de las potenciales complicaciones que puede sufrir alguno de sus órganos al adherirse a la malla. Y bueno, y obviamente mantiene los dos espacios separados, el espacio preperitoneal y el espacio intraabdominal. También hay numerosas técnicas para el cierre peritoneal, con sutura, con tacker, con cola biológica. Jorge Dáez, este colega que les comentaba, colombiano, dice que el cierre peritoneal es tan rápido que muchas veces coloca los dos bordes de los flaps y los mantiene desinsuflando el abdomen, y él, en su casuística, que no es pequeña, no ha tenido complicaciones de obstrucción intestinal. En nuestro servicio hemos tenido todo tipo de complicaciones relacionadas a faltas de cierre o a pequeñas aberturas del peritoneo, desde vísceras que se han metido en el espacio preperitoneal, o aperturas completas del peritoneo, a pesar de que uno creía que lo tenía bien cerrado. Así que es algo que le damos mucha importancia a la falta de contacto de la malla con el abdomen. ¿Vamos bien? Bueno. En cuanto a utilizamos diferentes suturas. Ahora hay suturas barbadas que también podemos utilizar para el cierre peritoneal. En general usamos
poligalactina, Vicryl, 3 ceros, y con eso cerramos el peritoneo. Tratamos de que no queden aperturas, cerramos lo más prolijo posible, pero lo importante es que no se vea que la malla esté en contacto con el abdomen. Para hacer un cierre peritoneal sin tensión hay que hacer buenos flaps, hay que hacer una muy buena disección, bajar el neumoperitoneum de 6 a 8 milímetros de mercurio. Bueno, en general comenzamos con la sutura por el lado de menor tensión, que es la parte siempre lateral de cada hernia, y bueno, a veces utilizamos multifilamento, a veces utilizamos sutura barbada, siempre, y les vuelvo a repetir, suturar en la región inguinal es un poquito más complejo que el resto de las suturas del abdomen. Siempre uno está posicionalmente muy incómodo, y bueno, y si quieren después podemos ver que aunque no se pueda creer, hay toda una nueva tendencia a utilizar la cirugía robótica en el tratamiento de la pared, justamente por lo que es las suturas. El cierre con suturas aumenta el tiempo operatorio, pero sí, eso nos sirve mucho para que los residentes aprendan a suturar, sobre todo los residentes más avanzados, que después van a hacer cirugía colónica, van a hacer cirugía bariátrica, cirugía gastroesofágica, en fin, este es el primer paso que tienen que hacer, el cierre peritoneal importante en la etapa de aprendizaje. Hay muchísimos trabajos en relación a cómo debe ser el método de cierre peritoneal, mejor cierre peritoneal, y fíjense que con respecto al dolor, la sensación de cuerpo extraño, las limitaciones a la actividad, cuando se utilizan suturas, táqueres o staplers, que eran los que utilizamos antiguamente, Heniford hace un estudio comparativo en Estados Unidos. Él trabaja, es un referente de la patología de la pared abdominal en el mundo, y no ha tenido, digamos, no muestra mucha significatividad en los diferentes tipos de cierres. Ustedes todos saben que hay mucha gente que hace cirugía laparoscópica de hernias que utiliza la técnica extraperitoneal. Nosotros nos hemos abocado a la técnica transabdominal porque, bueno, yo trabajo en un hospital universitario, necesito que los residentes aprendan a hacer esta técnica. La cirugía extraperitoneal es una técnica que quizás para iniciar la cirugía de hernias es un poquito más difícil, y bueno, y yo tengo mi, digamos, en mi análisis entre si uso vía transabdominal o vía extraperitoneal, siempre preferí utilizar la técnica transabdominal, a pesar de que uno ha visto, y en todas las publicaciones ve que si bien sus resultados son similares, quizás la técnica extraperitoneal ha tomado más vigencia que la técnica transabdominal. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vemos al hacer cirugía laparoscópica por vía transabdominal? Bueno, tenemos una visión más amplia del escenario. En la vía extraperitoneal, digamos, el espacio hay que ir creándoselo. Por vía transabdominal el espacio ya está prácticamente creado. Algo muy frecuente que ocurre al operar hernias es que aparezcan cosas que no vimos en el examen físico, como una hernia contralateral. Aproximadamente cuando iniciamos la cirugía laparoscópica, encontramos que las posibilidades de bilateralidad eran mucho mayores a lo que el examen físico y los estudios por diagnósticos preoperatorios nos decían. Es algo que en TEP se puede hacer, pero para hacerlo uno tiene que violar el otro espacio que no lo ha charlado con el paciente, en fin. En cambio, cuando uno hace TAP puede claramente visualizar que hay patología contralateral, encontrar pequeñas hernias femorales. Con lo que les decía, para la enseñanza, creo que la técnica TAP es más conveniente.
Y bueno, y después hay algunos escenarios que las diferencian, por ejemplo, cuando hay hernias de la línea media, cuando hacemos cirugías laparoscópicas de pacientes que ya hemos abordado por cirugía, que tiene una TAP previa, es decir, es imposible hacer por vía extraperitoneal prácticamente una reoperación laparoscópica por una recidiva de una hernia inguinal. Esto ahí pueden ver, esta es una recidiva directa, una malla contraída, viene hacia el área lateral, y acá tenemos un nuevo orificio, es decir, acá seguramente esta era una malla pequeña, seguramente se ha deslizado de sus puntos de fijación, y ocurrió lo que en la mayoría de las recidivas vemos por vía laparoscópica, que son las recidivas mediales o directas. Esto por vía extraperitoneal es un poco complicado hacer. Lo mismo pasa con las hernias atascadas, justo cuando está el intestino encarcerado. Esto es muy difícil de hacer por vía extraperitoneal, aunque tengo algunos colegas que hacen muy bien TEP, que esto lo logran hacer. Y obviamente algo que no puede hacerse por vía extraperitoneal es en las hernias estranguladas. Incluso acá la vía laparoscópica nos sirve muy bien para ver la vitalidad o no del intestino. Las hernias inguinoescrotales, eso es otra ventaja. Es muy difícil hacer una cirugía laparoscópica de una hernia inguinoescrotal por vía extraperitoneal, sobre todo cuando está deslizado el colon o una gran parte del epiplón. Lo mismo en este caso, que tiene una gran porción del intestino delgado deslizado, en un gran saco inguinoescrotal. Estos pacientes, abordarlos por vía extraperitoneal es un gran desafío. Acá en general utilizamos una maniobra bimanual. Mi mano izquierda seguramente está comprimiendo la región inguinal del paciente, con la mano derecha trato de reducir el contenido herniado. Obviamente con la técnica transabdominal se han visto menor cantidad de lesiones vesicales, porque cuando uno utiliza la técnica extraperitoneal, si uno no entra correctamente al espacio, puede tener alguna lesión vesical. Y en el caso de la obesidad mórbida, la vía intraabdominal creo que es superior a la extraperitoneal, obviamente por una gran cantidad de tejido adiposo. Bueno, entonces yo hago TAP porque me parece que tiene ventaja para ofrecer con el mismo approach en diferentes escenarios, y me parece que TEP no, que pueden quedar hernias ocultas en el examen físico, como esto que charlamos de la bilateralidad no advertida, y que la técnica transabdominal es fácilmente reproducible, y hemos logrado estandarizarla en nuestro grupo de trabajo. En realidad, el gran creador de la persona que ha publicado y que en Francia, las primeras cirugías y que nos dio a conocer este espacio es el doctor René Estopa, quien colocaba ya cerca del año 1975 o 72, cuando empezó las primeras reparaciones de la hernia inguinal con colocación de malla en el espacio preperitoneal. En su descripción inicial, Estopa colocaba una gran malla cubriendo ambas regiones inguinales, cosa que en la cirugía laparoscópica no se ha popularizado, que es, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad o hernias inguinales bilaterales, en general todos hemos colocado durante años una malla de un lado y una malla del otro. Durante este último mes hemos presentado en la Academia de Cirugía de la Argentina algo que nosotros creemos que puede ser de utilidad, y siguiendo el criterio de Estopa, de la colocación de una malla única en todo el espacio preperitoneal, disecando
ambas regiones inguinales. En general creemos que el uso de una malla única, y sobre todo para los pacientes que tienen hernias directas, puede llegar a ser beneficioso. La verdad que no agregamos mucho más de la técnica que hacer una disección más amplia, de lograr una mayor disección del espacio de Recio, sobre todo en las hernias directas, porque el problema de las hernias directas es que cuando uno, si no hace una buena disección medial, si no intenta llegar hacia el otro lado, ellas tienen altas posibilidades de recurrencia o de recidiva. Entonces hay que generar un gran espacio. Lo que hemos visto con todo este aprendizaje a lo largo de los años, y hemos aprendido de nuestros fracasos también, es que esta disección más amplia medial nos sacaba hacia el lado contralateral. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es, en vez de poner una única malla, colocar una malla única en todo el espacio preperitoneal. Lo que estamos haciendo acá, estamos desde la derecha, como vamos bajando, la vejiga va descendiendo, vamos pasando por este tejido areolar hacia el lado contralateral. Una vez que llegamos al pubis, ya empezamos a ver del otro lado el saco indirecto, hacemos la apertura peritoneal izquierda, que posteriormente nos va a permitir colocar en toda esta zona una gran malla. Vamos a adelantar un poco. Las hernias indirectas, en general, los sacos, el pseudosaco, en general lo fijamos, porque estos sacos a veces pueden producir seromas en el posoperatorio, entonces lo fijamos al recto y colocamos una malla única, en general de 30 por 15 centímetros, que la fijamos de uno y dos lados. Esto tiene varias ventajas, creo yo. Primero, que usamos una menor cantidad de agrafes. La malla queda mucho más estable y sobre todo en la región medial, que es donde creemos que hemos tenido nuestros fracasos. Y bueno, y presentamos nuestra pequeña experiencia que hicimos el año pasado, que elegimos 39 pacientes a los que les pusimos malla única con resultados aceptables. ¿Cuáles son las causas de recidiva en la vía laparoscópica? Bueno, poco las hemos ido advirtiendo durante la charla. Que haya una insuficiente extensión en la disección, hernias no encontradas, lipomas abandonados, colocación defectuosa de la malla, fijación inadecuada, que la presencia de hematomas que a veces nos pueden, si uno no hace una disección muy cuidadosa, los hematomas pueden movilizarnos la malla, que se luxe el cierre peritoneal y, por supuesto, la experiencia del equipo actuante. Pero no solamente depende de la técnica, también de los materiales utilizados. Se ha ido popularizando toda una serie de materiales, de mallas, desde mallas livianas, mallas compuestas, pero bueno, desde el año 93 que empezamos a hacer esta técnica hasta hoy, lo que sí les puedo decir es que ahora utilizo las mismas mallas que usaba en el año 93 cuando me enseñaron a hacer esta técnica, y sobre todo en las hernias directas, mallas pesadas, polipropilene, macroporosa, punto. Y bueno, los factores de riesgo que todos los pacientes tienen, a veces, que esto hay que considerarlo, en pacientes que tienen dificultades en la cicatrización, tabaquismo, obesidad, malnutrición, diabetes, todo lo que hemos hablado previamente. Entonces, yo diría que para llevarnos a casa, cuando uno pretende hacer cirugía laparoscópica de las hernias, tiene que hacer una extensa parametrización, ver toda la anatomía de la región inguinal, mallas grandes, el overlap del lado directo debe ser por lo menos superior, la malla debe extenderse por lo menos 2 a 3 centímetros por dentro del defecto, deben estar bien fijadas, y una colocación bien plana de la malla.
Esto para mostrarles algún caso de recidiva, que nosotros llamamos RETAP, son las recidivas que abordamos incluso por vía laparoscópica. En estos casos a veces colocamos sondas vesicales en los pacientes. Pueden haber recurrencias mediales, como les dije, que es el tipo de recurrencia más frecuente que vemos, pero también hemos visto recurrencias mediales o laterales. Ahí está mal puesto, esto es una recurrencia lateral, donde a veces hay que seccionar los vasos epigástricos, en fin, hay que hacer una serie de... es un poquito más dificultosa. Uno trata en las recidivas laterales de movilizar el peritoneo con la malla previamente. Esta es otra pequeña recidiva, y bueno, hay que armarse con un poco de paciencia, lo mismo cuando uno intenta abordar un paciente previamente operado en el abdomen inferior, cirugía robótica, pero si conoce bien la anatomía y tiene cierta experiencia, esto puede hacerse. De todas maneras, estas son algunas series de RETAP, y acá se murió la máquina. De todas maneras, las recomendaciones cuando uno tiene una recidiva que por vía laparoscópica es abordarla por la región anterior. En cambio, cuando uno tiene una recidiva de un enfermo operado por vía anterior, abordarlo por vía laparoscópica. Segundo. Entonces, ¿cuál sería una cirugía laparoscópica de la hernia inguinal? Aquella que alcance los estándares de recurrencia menor al 2-3%, con una incidencia de dolor posoperatorio menor al 3%, que el paciente pueda experimentar un rápido retorno a la laboral y a la actividad física, y que haya una satisfacción por parte del paciente y que una calidad de vida mejor que antes que la cirugía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cingolani, por su presentación. Queríamos, si usted nos permite, poner a consideración algunas preguntas del público. Una que me voy a tomar el atrevimiento de hacerle es respecto a, usted hizo muy bien la comparación entre TAP y abordaje preperitoneal. Nosotros quizás estemos en otra etapa y quería saber qué lugar tiene para usted la técnica de Lichtenstein en su servicio, y si esta técnica laparoscópica la utilizan en todos los pacientes y existen si existen contraindicaciones. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque a veces uno se encamina con el tiempo a hablar solo de la cirugía laparoscópica, pero sí. Nosotros tenemos una unidad de hernias en el Hospital Austral, que hacemos todo tipo de cirugías, cirugía convencional, cirugía laparoscópica, y por supuesto que la cirugía de Lichtenstein es una herramienta muy importante que la hacemos con muchos pacientes, que hemos limitado un poco sus indicaciones, en realidad relacionadas a varias cosas. Por un lado, en nuestro lugar de trabajo hemos tomado la decisión de que la cirugía laparoscópica no es una, digamos, es una herramienta, es una nueva herramienta que tiene el cirujano para abordar cualquier patología de la cavidad abdominal. Entonces, con este fin, lo entendemos en todas las especialidades por igual, la cirugía de la pared tiene esto para ofrecer. Hemos reducido al inicio, cuando yo trabajo en un hospital que tiene apenas 18 años de vida, así que cuando yo llegué al hospital, por supuesto que teníamos los problemas que todos tienen, con los financiadores, con las personas que tienen que aceptar que estas cosas se hagan, y bueno, y a ellos los hemos ido convenciendo un poco a favor de la cirugía laparoscópica, porque efectivamente disminuíamos el tiempo de internación, los pacientes estaban muy confortables, rápidamente se reinsertaban a su actividad laboral, y entonces hubo que convencer durante mucho tiempo esta relación favorable que hay entre el costo, ¿no es cierto?, que tiene la cirugía laparoscópica per se versus el costo que tiene
para la sociedad. Es decir, una cosa es lo que el paciente debe o que el financiador debe pagar por ese paciente en un procedimiento quirúrgico. Otra cosa es lo que pasa después. O sea, ¿qué le pasa al paciente? Que es un paciente que a la semana ya puede estar de nuevo en su trabajo. A los 20 días, si es deportista, puede estar empezando a hacer rehabilitación y empezar a competirse, en el caso de los atletas, etc. Entonces, pero dirigiéndome concretamente a su pregunta, hemos reducido la cirugía de Liechtenstein para aquellos pacientes que tengan una contraindicación de cirugía laparoscópica, por ejemplo, pacientes que tienen problemas coronarios, o pacientes que no pueden someterse a una anestesia general y tenemos que hacerles una anestesia peridural, raquidia o local. Esos pacientes tienen hernias unilaterales, los operamos por vía de Liechtenstein. Todos los pacientes que tienen hernias bilaterales o recidivadas operadas por vía anterior y algunos operados previamente por vía laparoscópica, los abordamos por vía laparoscópica. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguien quiere comentar? Es tarde para hacer preguntas. Doctor Viola. Bueno, antes que nada quería felicitarlo por la presentación, la verdad que clarísima. Uno cuando ve esto dice, ¿y por qué no lo hacemos? ¿O por qué no tiene más andamiento? ¿O por qué no tiene más adeptos en nuestro país? Evidentemente los pasos hay que darlos y hay que animarse a darlos. Y cuando tenemos una técnica que es tan fácilmente reproducible, con poca morbimortalidad o nula morbimortalidad, con poca recidiva, con muy fácil enseñanza para los que están empezando, y aparte los que están empezando no van a tener acceso a hacer este tipo de cirugías por laparoscopía, por lo menos al inicio, como pasó con la apendicitis. Tenemos indios malos por todos lados, ¿no? Que los que nos juegan en contra por todos lados, el prestador o el hospital donde trabajamos, los residentes más chicos que le van a sacar la comida de la boca al principio, ¿no? Yo ahora comentaba algunas cosas de esas con ellos. Lo tercero es los costos. Hoy encarar una cirugía laparoscópica de hernia para derrotar el Liechtenstein es prácticamente imposible en cuanto a costos operativos. Entonces uno dice, ¿qué otra cosa le podemos poner a la cirugía laparoscópica para decir, el de la hernia, para decir tenemos que hacerla? Es una pregunta que me hago todos los días. Yo soy usted no me conoce, soy un fanático de la cirugía laparoscópica y estoy convencido que es una herramienta que tenemos que usar, y cada vez más por todo el impacto que tiene en el paciente en sí. Inmunidad, recuperación más rápida, todas las ventajas están a través de la laparoscopía. Evidentemente hay cirugía que todavía hoy no podemos hacer, pero la hernia es irrefutable. El tema del Liechtenstein es dificilísimo derrotarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia utilizaron en el hospital de ustedes para poder derrotar al Liechtenstein? Para poder convencer a la gente. Bueno, muchas gracias por las consideraciones. Sí, tal cual, usted lo ha dicho muy bien. Bueno, a ver, la estrategia que hemos usado ha sido esfuerzos personales de varias personas que creemos en esto durante muchos años. Nuestros residentes, es como usted dice, este tema de qué va a hacer el residente de primer año y cómo va a ser la educación de la cirugía para el tratamiento de las hernias. Bueno, se ha ido acomodando con el paso del tiempo. Nuestros residentes de segundo, yo le puedo asegurar que hoy un residente de segundo año está en condiciones, que hace vesículas por vía laparoscópica, está en condiciones de empezar una disección de una hernia. Un residente de tercer año, a fin de su residencia, va a ser mejor cirujano y va a operar mejor hernias que las que opero yo. Porque pasa eso, lo que yo he visto en estos últimos 15 años con todos los residentes que han salido de mi país, de mi hospital,
es que yo me dejaría operar por cualquiera de ellos hoy, de una hernia, de una adrenal, de un colon, de una bariátrica, entonces, porque la enseñanza de la cirugía, en la educación de cirugía cambió. Vuelvo a repetir, el tema de los costos es relativo. Si vamos a hablar del costo específicamente de lo que le sale a mi hospital, operar en el hospital hay muchas, usted sabe, como en su hospital seguramente, hay mucha cirugía laparoscópica, la torre de laparoscopía ya la amortizaron hace muchos años, como en su hospital la deben haber amortizado también, entonces está ahí como un elemento a disposición del cirujano. ¿Qué diferencia tiene con la cirugía de Lichtenstein? Bueno, la malla que hay que usar es una malla igual a la que usted le tiene que poner al mismo paciente que opera en Lichtenstein. La fijación, bueno, ya vimos que hay varios recursos como para salir de ese tema también. Si no encuentra un fijador, bueno, puede suturar, es decir, usted tiene... ¿Y qué pasa hoy con la cirugía laparoscópica de la hernia? ¿Por qué a favor de Lichtenstein o por qué a favor de la cirugía laparoscópica? Bueno, hoy en todo el mundo se sabe que la cirugía laparoscópica ha empatado en cuanto a los resultados, esto que hablábamos tan importante, de dolor y recidiva con respecto a la cirugía de Lichtenstein. Todos los cirujanos que hacen Lichtenstein me podrán decir que operan bárbaro, que su paciente se va caminando, que les hacen anestesia local, y a la semana está jugando al fútbol. Todas las Lichtenstein que yo hice en mi vida, ningún paciente me pasó que a la semana que se vaya bárbaro, que lo pueda externar, que no me llame el otro día, que no tenga un seroma, o sea, ni una cosa ni la otra. Es decir, la técnica de Lichtenstein es una técnica excepcional, ¿no? Como usted dice, infalible, hasta que apareció la cirugía laparoscópica, que hace lo mismo que la cirugía de Lichtenstein, nada más que coloca una malla en el espacio preperitoneal, que además es más favorable para el paciente. No es lo mismo tener una malla, digamos, por encima del músculo, que tener el espacio preperitoneal donde hay una presión diferente que se ejerce sobre la malla y que podría ser incluso hasta más beneficioso. Sí, buenas noches. Bueno, me adhiero a lo que dice el doctor Viola, muy clara la presentación, la parte anatómica y todo lo que tiene que ver con la técnica del TAP. Nosotros también hacemos TAP, tuvimos una época que iniciamos TEP y no nos resultó sencillo, nos sentíamos más cómodos y más seguros con TAP, y más que la curva de aprendizaje tuvo que ser muy larga porque de inicio no estábamos autorizados a hacer todas las hernias por laparoscopía, sino que eran más bien los casos seleccionados, como usted ya bien comentó, la recidiva, la bilateralidad. Pero sí es cierto que la técnica laparoscópica por TAP frente al Lichtenstein, que es una operación excepcional, minimiza todos los problemas parietales, el hematoma, el edema, y bueno, y hay que ver lo que son el posoperatorio en la primera semana entre una técnica y otra, como para bueno, intentar convencer de que la diferencia es conseguir el pago del medio de fijación de la malla, porque como bien se dijo, la diferencia es esa, pues todo lo otro es la torre de laparoscopía y la misma malla. Pero en todo de acuerdo que una cosa con el RETAP, parecería como que eso, bueno, ustedes que tienen una experiencia importante, pero a ver si entendí bien, digo, la vía sistemática para una recurrencia de un TAP es la vía anterior, no, ¿verdad? Sí, por supuesto. Digo, a nivel general, salvo para casos o equipos experimentados como ustedes. Eso es para casos excepcionales, o incluso, ¿qué nos pasa? Por ser un lugar donde tenemos mucha, a veces, derivación, hay enfermos que fueron operados ya por vía anterior y por vía posterior. Entonces, ese enfermo también es un dilema, ¿entendés? Que tenga una cirugía Lichtenstein o una cirugía convencional sin malla, un TAP, y tengo una recidiva de un TAP, que creo que es una de las que mostré en un caso de esos. Y lo otro es que, bueno, es un poco también para ver qué nos había pasado con esto de hacer RETAP. Pensamos y creemos
que, bueno, porque usamos mallas más pequeñas, porque nuestra disección es insuficiente, porque quizás habíamos puesto mal la fijación, es decir, son cosas que hemos ido aprendiendo. La verdad es que en Argentina también pasa lo mismo. El 5%, en la última encuesta sobre cirugía laparoscópica del país que se hizo, solo el 5% de nuestro país, de todos los cirujanos de nuestro país hacen cirugía laparoscópica de hernias. Y en general son aislados casos, pero incluso te diría que estamos más atrás. Hay mucha gente que todavía no tiene posibilidad de utilizar una malla para operar una hernia, entonces hay muchas plásticas anatómicas que en Argentina se siguen haciendo en algunas partes, en algunas provincias del país. Pero bueno, es lo mejor que se tiene en ese lugar para los pacientes, así que acá porque estamos hablando de otra cosa, pero bueno, también uno se adecúa a la región, a los elementos que tiene y trata de brindar lo mejor dentro de sus posibilidades para los pacientes. Bien, último comentario y se sigue con la presentación, doctor Salón, por favor. Sí, yo quería hacerle dos comentarios muy sencillos. Primero es que creo que lo importante en el tratamiento de las hernias es manejar todas las opciones. Creo que usted lo dijo y creo que esa es un poco la clave. A veces enfrascarse en una técnica sola creo que puede llegar a ser un error. En ese sentido yo creo que lo que tiene la cirugía del Liechtenstein cuando uno lo compara con la técnica laparoscópica es que la fijación inferior que hace uno de la malla es muy superior, porque uno en realidad hace una sutura de toda la malla a la bandeleta y a la arcada, entonces prácticamente oblitera ese espacio, y eso es lo que yo veo que la cirugía laparoscópica es muy difícil de hacer, porque uno tiene que crear un espacio de disección sobre el área del triángulo de Doom, donde están los vasos femorales, el deferente, los vasos espermáticos. Entonces es una zona de disección de riesgo, me parece, incluso en la curva de aprendizaje. Si eso uno no lo hace bien, la malla puede quedar doblada, entonces eso expone la recidiva. Entonces veo que es yo diría el punto más débil de la técnica laparoscópica. Y sobre todo cuando son hernias grandes, inguinocrotales, con muchas adherencias, con sacos muy voluminosos, creo que a veces hacer una técnica de Liechtenstein prolija y bien hecha creo que realmente es una muy buena solución para el paciente. Seguro. A veces veo que la técnica laparoscópica se hace muy tediosa, se hace muy larga, se prolongan las cirugías, el paciente Ese es un comentario. Y el otro es que con respecto a la técnica TEP, yo creo que está perfecto, estoy de acuerdo con todo lo que dijo de la exposición, pero cuando son hernias directas y uno ya tiene la experiencia en TAP, cuando uno entra directamente al espacio preperitoneal, es un pseudosaco y uno puede deslizar la malla en ese sector y fijarla. Creo que se evita todo lo que es el tiempo de peritonización, que es lo que hace un poco más engorroso al TAP. Entonces creo que esa opción también hay que manejarlo, me parece que es una buena estrategia. Bueno, muchas gracias por los comentarios, sí, coincido plenamente. Para empezar por atrás, sí, bueno, mis amigos que hacen TEP siempre discutimos este tema del cierre peritoneal y de la facilidad que ellos tienen, que tienen mucha experiencia, para ingresar al espacio preperitoneal fácilmente. No ha sido en nuestro caso. Vuelvo a repetir que trabajamos con residentes y la patología es muy importante para nosotros, que nuestros residentes aprendan a hacer esta patología por vía laparoscópica, residentes inferiores, así que nos sentimos más seguros por vía transabdominal. Con respecto a la cirugía de Liechtenstein, sí, coincido que los puntos de fijación que uno utiliza en el Liechtenstein son diferentes a los que realiza por vía laparoscópica. Yo nunca he podido en un Liechtenstein colocar mallas tan grandes y estoy seguro que en muchas mujeres que las he operado con técnica de Liechtenstein les he dejado hernias femorales o hernias crurales que no he visto y que el Liechtenstein no puede reparar, por ejemplo, en la mujer. La mujer, con una mujer en edad fértil, creo que es una muy buena candidata a hacer cirugía laparoscópica de hernias, porque en las mujeres la posibilidad de que las hernias sean crurales es mucho mayor. Entonces, todo tiene su relatividad.
Me parece que son dos técnicas muy buenas, que uno las tiene que tener dentro de su armamentario, en su lugar de trabajo. Si tiene posibilidades y vocación para desarrollar cirugía laparoscópica, me parece que bienvenido sea que lo haga, y si no, continuar con la cirugía del Liechtenstein, pero sabiendo de también que es una cirugía también con algunas limitaciones como el que acabo de mencionar.